cuanto a la ofrenda, hermanos, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 nos dice de cierta manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El Señor los bendiga. Oremos por el pan. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, estamos ante tu divina y santa presencia una vez más, agradeciéndote nuestro Señor el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo al venir y ofrendar su vida, muriendo en dura cruz, para que nosotros pudiésemos obtener la promesa de vida eterna. Suplicándote, nuestro Dios, también que bendigas este pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado hasta la muerte, pidiéndote, nuestro Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que participaremos de este mandamiento, y que también, nuestro Dios, nos ayudes para tener una mente y un corazón que puedan ser aptos para poder ser copartícipes del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padeció. Recordar siempre a nuestro Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, sufriendo pena de muerte, ultrajos, humillaciones y martirio, pidiendo a nuestro Dios que nos ayudes a tener siempre esto presente, que lo recordemos así como es y que no sea solamente una costumbre. Ayúdanos también a recordar y que anunciemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá una vez más a llevar a su iglesia para que juntos moremos contigo por la eternidad, suplicando a nuestro Dios humildemente que nos concedas estas cosas por el único medio que es para llegar a ti, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien pedimos todas estas cosas. Amén.
Bendito Padre, Dios del cielo y de la tierra, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor mi Dios, le rogamos, Padre Santo, que bendiga este jugo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien fue derramada en esa cruz, que nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, Señor. Que al participar, al tomar este jugo, bendito Dios, que hagamos memoria de ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias le damos por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos por la ofrenda. De igual manera, nuestro bendito Dios, estamos aclamando a ti una vez más, agradeciéndote primeramente porque gozamos de una fuente de ingresos gracias a ti y a las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. También para suplicar a nuestro Dios que bendigas esta ofrenda que ha de ser levantada, pidiendo a nuestro Dios que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestros corazones, disponiendo a nuestro Dios de aquellas cosas que nos has bendecido, que al venir y depositar nuestra ofrenda lo hagamos con un corazón alegre y contento, dispuestos
a regresarte algo de lo mucho que nos has bendecido a lo largo de esta semana, suplicando a nuestro Dios por aquellos que les es imposibilitado el poder cumplir con este mandamiento, de igual manera que les bendigas y suplas sus necesidades, pidiéndote, nuestro Dios, por las manos que las han de administrar, para que se haga de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, ya que, nuestro Dios, te estamos suplicando que nos concedas estas cosas en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. Gracias nuevamente damos a nuestro Dios y también damos gracias a todos y cada uno de ustedes que nos visitan en esta mañana. La mayoría de nosotros, hermanos, sabemos y conocemos acerca de una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 22. Ahí encontramos, hermanos, la parábola de la fiesta de bodas. ¿Y qué es lo que nosotros, hermanos, podemos aprender de esta parábola? Bueno, dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Envió a otros siervos diciendo a los convidados: he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ¿qué hicieron los convidados? Bueno, ellos no hicieron caso. Se fueron uno a su labranza y otro a su negocio, dice el versículo 5. A otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enoja, dice el siguiente versículo, envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey nuevamente? Bueno, las bodas, la verdad, dice, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Por lo tanto, dice, vayan a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, no de aquí, hermanos, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, hermanos, podemos aprender en este pasaje de la Escritura? El enfoque, hermanos, de esta parábola es el llamamiento que se hace aquí por parte de este rey. Este rey, hermanos, hace un llamamiento que hace primeramente a los invitados y posteriormente, hermanos, puesto que los invitados originales no quisieron asistir, los invitados originales rechazaron este llamamiento. Bueno, el rey vuelve a invitar a otros, a todos, dice, a cuantos halléis. No importa, hermanos, quiénes eran los demás, pero el rey, hermanos, hace una invitación, hace un llamado a todos.
En esta mañana, hermanos, vamos a enfocarnos en este llamamiento. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros hemos aprendido a través de nuestra vida en Cristo es de que la iglesia es un cuerpo, hermanos, de personas que han sido llamadas, porque eso es precisamente lo que significa la palabra iglesia, llamados fuera. Y ciertamente, hermanos, hemos sido llamados de parte de Dios para asistir a esta fiesta de bodas. Entonces vamos a ver algunas cosas, hermanos, relacionadas precisamente con este llamamiento. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de este llamamiento? Bueno, hermanos, a través de la Escritura nos damos cuenta que este llamamiento es un llamamiento celestial. Dice el escritor de los Hebreos, hermanos, en el capítulo número 3 de la epístola que escribió el sagrado escritor de los Hebreos, y allí en el versículo número 1, note lo que dice este escritor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí está. Es un llamamiento, hermanos, que viene de parte de Dios. En este llamamiento, una de las cosas que el escritor pide es considerar, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, si este llamamiento es celestial, hermanos, pues es obvio que es un llamamiento de parte de Dios. Dios, así como aquel rey, hermanos, hizo un llamado a sus invitados y a todo lo demás, bueno, Dios ahora también de igual manera hace un llamado a todos y cada uno de nosotros. Un llamamiento celestial quiere decir, hermanos, que es un llamamiento que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, y en el versículo 17 dice: como Dios llamó a cada uno, dice, cada uno así haga. Entonces, un llamamiento, hermanos, que viene de Dios, un llamamiento que es celestial, bueno, es un llamamiento, hermanos, que es por la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Gálatas capítulo número 1, el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en el capítulo número 1 de los Gálatas y en el versículo número 15, dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Entonces Dios nos llama, hermanos, por su gracia. Dios nos llama por su misericordia. Y la manera, hermanos, en como Dios nos llama por su gracia y por su misericordia es precisamente, hermanos, por medio y a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también, hermanos, cuando escribe a los hermanos en Tesalónica, primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, dice allí en el versículo número 14, el apóstol Pablo escribiendo dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, hermanos, en la parábola el rey envía a sus siervos a hacer un llamado a los convidados. Primeramente, hermanos, no quisieron venir esos convidados. Posteriormente vuelve a enviar a otros siervos, a esos mismos convidados, les hace un llamamiento y ellos también, hermanos, lo rechazan. Dios, hermanos, note la insistencia en este llamado. 2 veces les hace, de acuerdo a la parábola, les hace este llamado. Bueno, hermanos, también Dios ahora, hoy en día, a todos, como dice también el libro Brava, ahora inviten a todos los que están en los caminos, cuantos sean, no importa quiénes sean, llámenlos a las bodas. Hermanos, Dios a través del Evangelio, por su gracia, hace un llamado a todos y cada uno de nosotros. A través de la predicación del Evangelio, hermanos, cuando se habla acerca de la palabra de Dios, cuando se habla acerca de Jesucristo, Dios nos está haciendo un llamado. Y en segundo lugar, hermanos, ¿cuál es la condición en la cual nosotros estamos cuando Dios hace ese llamado? Bueno, ya mirábamos, hermanos, en la parábola a los primeros convidados rechazaron, mejor dicho, y luego los segundos convidados, no importa qué clase de convidados sean, hermanos, dicen buenos y malos, a esos también fueron llamados. Bueno, hoy en la actualidad también, hermanos,
¿Cuál es la condición en la cual nosotros nos encontramos? Y aún así, hermanos, en la condición en la cual nosotros nos encontramos, Dios nos hace ese llamado. Vamos a la carta a los Corintios, hermanos. Claro, aquí el apóstol Pablo está hablando el tema del matrimonio. Sin embargo, hermanos, en unos versículos, por ejemplo, en el versículo número 18 en adelante, aquí vemos cómo Dios también de igual manera, importando la condición en la cual fuimos llamados, Dios, hermanos, nos llama. Dice en el 18 de la primera carta de los Corintios, capítulo 7, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo más importante, dice el apóstol Pablo, que se guarden los mandamientos de Dios. Dice el 20, cuando uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. El Señor nos ha libertado. Asimismo, hermanos, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Note el 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos a través de este pasaje es de que, pero claro, no está el apóstol Pablo, hermanos, forzándonos a salirnos del estado en el cual hayamos sido llamados, como a los hermanos en Corinto. Si tú eres esclavo cuando fuiste llamado, bueno, no hay problema, no te preocupes. Pero si puedes, claro, busca la libertad. El asunto, hermanos, es de que nosotros, en ese llamado que hemos recibido de parte de Dios, lo más importante que nosotros necesitamos hacer es cumplir y guardar con los mandamientos de Dios. Si tú eres esclavo o si no eres esclavo, no importa. Si tú eres judío o si no eres judío, no importa. Tú, dice el apóstol Pablo, necesitas enfocarte en esforzarte por cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Si nosotros, hermanos, somos, por ejemplo, solteros y así somos llamados, bueno, dice Pablo, pues quédese así. Pero si eres casado, pues quédate así. No te separes. Dios, hermanos, no importa en cuál estado, está diciendo Pablo aquí, haya sido llamado, lo importante para Dios, hermanos, es de que cumplamos con las cosas que Dios quiere de todos y de cada uno de nosotros. Lo que sí sabemos es esto, hermanos, es de que cuando nosotros fuimos llamados, nos encontrábamos en estado de pecado. Eso es lo que sí sabemos. Fuimos llamados, hermanos, de las tinieblas. Fuimos llamados de la oscuridad del pecado. El apóstol Pedro, hermanos, cuando escribe en su primera carta, allí en el capítulo número 2 de la carta que el apóstol Pablo escribe, la primera carta, y el versículo número 9, note las palabras que él dice en este pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ciertamente, hermanos, en otro tiempo, cuando no éramos parte de los llamados fuera, cuando no éramos parte de la iglesia, nosotros vivíamos en tinieblas, vivíamos en pecado. Bueno, fuimos llamados, dice el apóstol Pedro, de la potestad de las tinieblas. Fuimos llamados, hermanos, en la condición en la cual nos encontramos, que era el pecado. El apóstol Pablo también dice, hermanos, que nosotros en otro tiempo éramos muertos, dice ahí en Efesios capítulo número 2 y en el versículo número 1. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros, note esto, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note, hermanos, el apóstol Pablo habla en tiempo pasado en cuanto a la condición en la cual en otro tiempo nos encontrábamos, en la cual en otro tiempo vivíamos.
Pero ahora, hermanos, dice en el versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos da vida juntamente con Cristo porque, hermanos, hemos hecho caso a ese llamamiento que Dios ha hecho. Dios ha hecho a todos y a cada uno de nosotros. En otro tiempo vivíamos en pecado, pero ahora, hermanos, ahora en Cristo Jesús ya estamos liberados del pecado. Y eso es precisamente, hermanos, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con todos y cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 6, versículo 17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y dice ahí el versículo siguiente, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, note, hermanos, con lo que le dice a los hermanos en Corinto. Fuiste llamado esclavo, dice, está bien, pero si quieres, procura libertad. Y si tú fuiste llamado siendo libre, bueno, eres esclavo de Cristo, eres siervo de Cristo. Y ciertamente todos y cada uno de nosotros, siendo libres, si esa fue la condición en la cual nosotros nos encontramos, claro, ciertamente en esa condición estábamos porque no vivimos en tiempos de esclavitud. Sin embargo, hermanos, siendo libres, ahora nosotros somos siervos de Cristo. Entonces, hemos visto, hermanos, que este llamamiento que Dios hace es un llamamiento que viene del cielo, hermanos. Es un llamamiento celestial y somos participantes de ese llamamiento celestial. Y ese llamamiento, hermanos, nos fue hecho a todos y cada uno de nosotros en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Pero necesitamos procurar lo mejor, hermanos. Pero sobre todas las cosas necesitamos nosotros esforzarnos para cumplir los llamamientos de Dios. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el propósito de este llamamiento? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llama a todos y cada uno de nosotros? Bueno, hermanos, para que también de igual manera cada uno de nosotros vaya y haga ese mismo llamamiento que Dios hizo para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro que leíamos hace un momento, hermanos. Nosotros, hermanos, siendo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice el apóstol Pedro, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos nosotros, hermanos, aquellos que hemos sido llamados y que hemos, hermanos, aceptado ese llamamiento, de igual manera necesitamos nosotros anunciar las virtudes del mismo Dios. Las virtudes, hermanos, que posteriormente en el Sermón del Monte las vamos a estudiar, algunas de ellas, no todas. Pero necesitamos nosotros de igual manera dar a conocer al mundo las virtudes de Dios, especialmente, hermanos, la misericordia de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Porque Dios, hermanos, por su misericordia y por su gracia, Dios nos ha hecho ese llamado a todos nosotros. Pero de igual manera nosotros también necesitamos, hermanos, llamar. Necesitamos nosotros dar a conocer las virtudes de Dios. Y claro, Dios nos ha llamado, hermanos, como en la parábola de las bodas, para que nosotros gocemos de esa fiesta espiritual. Para que nosotros, hermanos, también participemos de esas bodas. Y claro, hermanos, específicamente Dios, el propósito de su llamamiento para todos y cada uno de nosotros es para que nosotros seamos justificados. Recuerden, hermanos, que en otro tiempo vivíamos en el pecado, en otro tiempo vivíamos en la oscuridad, vivíamos en las tinieblas del pecado. Dios quiere justificarnos y para eso, hermanos, nos ha llamado. Uno de los epístolas o de las cartas o libros del apóstol Pablo, hermanos, que más se enfocan precisamente en el llamamiento y en la justicia de Dios es precisamente la epístola que el apóstol Pablo escribe a nuestros hermanos allá en Roma. Ahí en la epístola a los romanos, si usted se fija allí en el capítulo número 8, dice el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 29, versículo 29 del capítulo 8 de los Romanos, dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado de las tinieblas, nos ha llamado del pecado, para que nosotros, hermanos, vengamos a ser hijos suyos, para que nosotros seamos justificados y asimismo también de igual manera glorificados. Pero necesitamos, hermanos, nuevamente enfocarnos en lo que Dios quiere y desea para cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros, hermanos, cumplir con la voluntad de Dios. Y también de igual manera, hermanos, podemos decir que el propósito de este llamado de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros es también para que cada uno de nosotros vivamos y nos esforcemos para vivir una vida santa. Una vida santa, hermanos, delante de Dios y claro, ante todos los hombres. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en la primera carta del capítulo número 1, note las palabras que el apóstol Pedro escribe a los hermanos y a todos y cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo número 15, dice el apóstol: sino como aquel que os llamó es santo, dice, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Hermanos, es muy importante la santidad, porque sin la santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Hebreos capítulo número 12. Entonces necesitamos apartarnos. Dios ya nos liberó de las tinieblas, ya nos liberó del pecado, pero ahora, hermanos, cada uno de nosotros necesita también de igual manera hacer el esfuerzo por apartarse del pecado, hermanos, que día con día nos atrae. Día con día, hermanos, somos nosotros tentados, día con día todos nosotros somos probados de parte del príncipe de este mundo para pecar en contra de Dios. Bueno, si Dios, hermanos, es santo, nosotros también necesitamos ser santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad, hermanos, ciertamente es una de las virtudes divinas, es una de las virtudes de Dios, y es algo, hermanos, que nosotros también de igual manera necesitamos proclamar. Pero también, hermanos, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que hemos sido llamados fuera, necesitamos poseer esas cualidades divinas de Dios, y una de ellas es precisamente la santidad. El Señor Jesucristo, más adelantito vamos a ver en las bienaventuradas, hermanos, cuando Él dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, es importante y es necesario que tengamos en mente que una de las razones, uno de los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado de las tinieblas, del pecado, es para que nosotros vivamos una vida santa. Necesitamos vivir, hermanos, apartados de lo común y tener una relación especial con Dios. Entonces, hermanos, para eso Dios nos ha llamado. Pero también podemos decir, hermanos, que dentro del propósito para el cual Dios nos ha llamado es para que nosotros, hermanos, seamos libres. Claro, libres del pecado, pero tampoco necesitamos, hermanos, usar la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, si usted se fija en la carta a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 5 y en el versículo número 13, dice, fíjense las palabras que el apóstol Pablo escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El mismo Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ciertamente, hermanos, hemos recibido esa libertad y hemos sido liberados en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo, hermanos, insiste: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros, porque nos consideramos libres, queremos hacer muchas cosas, pero muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, quiere hacerles ver a los hermanos ahí en Galacia. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Había muchos problemas, hermanos, entre los hermanos allí en Galacia. Había problemas entre ellos mismos. Querían hacer lo que ellos querían.
y también altercaban entre ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo ahí mismo en ese versículo de Gálatas capítulo 5, hermanos, dice en el versículo número, enseguida del que nosotros mencionamos hace un momento, porque toda ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Hermanos, Dios nos ha liberado, Dios nos ha dado libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, pero hermanos, es para una libertad que hasta parece una redundancia, para que sirvamos los unos a los otros. Esa es la libertad por la que Dios nos ha llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias necesitamos darles a Dios, porque primeramente, hermanos, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado por su gracia, por su misericordia, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha llamado, hermanos, no importando la situación en la cual nosotros nos encontrábamos en este mundo. Y ciertamente, hermanos, sabemos que la condición en la cual estábamos en este mundo era en tinieblas, era en oscuridad del pecado. Y Dios nos ha llamado por su grande misericordia. Y el propósito, hermanos, para el cual Dios nos ha llamado es para que Dios nos justifique, para justificarnos, para que también de igual manera, hermanos, en esa justificación que hemos recibido de parte de Dios, anunciemos esas virtudes de Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, para que seamos libres. Pero también, hermanos, necesitamos esforzarnos en esta libertad que nosotros tenemos en Cristo. Necesitamos esforzarnos por alcanzar aquel premio que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Si usted se fija ahí en la epístola que él escribe a nuestros hermanos en Filipos capítulo número 3 y en el versículo número 14, note las palabras que el apóstol Pablo hace. Dice: prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Bueno, ahí dice: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo lo llama el apóstol Pablo? Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en ese llamamiento supremo de parte de Dios hay un premio. Hay un premio, así le llama el apóstol Pablo. Hay una recompensa. Y claro, hermanos, ciertamente esto es la vida eterna. Y esa es una de las cosas a las cuales el apóstol Pablo se esforzaba. Él, hermanos, ahí, si usted ha leído los versículos anteriores en este pasaje que ya lo hemos estudiado quizás en otra ocasión cuando estudiábamos Filipenses, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, versículo número 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y no note esto, esforzándome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y la meta, hermanos, es, dice ahí el versículo que leíamos, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, en la parábola de las bodas vemos nosotros un llamamiento de parte del rey a través de sus siervos. Bueno, eso es lo mismo que está haciendo Dios a todos y cada uno de nosotros hoy en día. Un llamamiento, está haciendo un llamado a las bodas, un llamado para que nosotros nos gocemos el estar juntamente con Dios en estas bodas. Para finalizar, hermanos, el apóstol Juan, allá en el mensaje a la iglesia de la Odisea, al final, ¿verdad?, a aquellos que se arrepientan, dice, si se arrepienten, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es todo esto. El Señor hace el llamado. Ya depende de todos y cada uno de nosotros si queremos abrir esa puerta. Si queremos abrir esa puerta para que el Señor, para que Dios mismo entre en nosotros y así de esa manera Él cene con nosotros y nosotros cenemos con Él. Dios hace el llamado, hoy día Dios hace el llamado en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué no hace caso a ese llamado que Dios hace y vienes a la obediencia a Cristo Jesús? Hermanos, que Dios nos bendiga.